Hay una balacera allí. Hay una balacera. ¡No tenemos armas! ¡No tenemos armas! ¡No tenemos armas! Los policías nos disparaban y nosotros hubo algunos que grabamos y pues nos decían que le valía madre. Ayotzinapa. Esta semana le presentaremos algunas de esas pruebas y testimonios. Entre las pruebas hay una memoria USB. Una memoria dice... Estamos hablando de que solo aparece judicialmente hasta el 26 de octubre del 2014 en la investigación, pero tenemos declaraciones. Entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre de 2014, policías municipales, junto con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, atacaron a cerca de 80 estudiantes en la normal rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Acceso a la justicia del caso Ayotzinapa, que como bien mencionabas, Mario, pues ha sido un caso que cumple ya 8 años y que sigue causando gran indignación dentro y fuera del país. Ha sido el subsecretario de Derechos Humanos el pajarraco, quien, de acuerdo con investigaciones de las autoridades federales, presuntamente habría participado en el traslado de los estudiantes en una camioneta de Redila en dirección al basurero de Cojula el 26 de septiembre de 2014. Las escuelas normalistas fueron creadas en las zonas rurales a partir del cierre de la Revolución Mexicana como proyecto cultural que buscaba transformar la vida de las comunidades de bajos recursos, las cuales no tenían fácil acceso a la educación. Eran escuelas creadas para los hijos de los campesinos, aunque desde sus inicios existían más de 30. A partir de los años 60 comenzaron a ser eliminadas algunas de estas escuelas, dejando solamente 17 de ellas hasta la actualidad. El caso de los 43 desaparecidos fue un crimen en el que participaron autoridades de distintas instituciones en la desaparición de estudiantes provenientes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa. Todo comenzó en el 2014. La escuela fue elegida como sede para organizar una movilización a la Ciudad de México para participar en las marchas del 2 de octubre del mismo año, debido a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco ocurrida en 1968. La cual se produjo por la manifestación de miles de estudiantes, debido a la falta de libertad y la represión del gobierno en contra de los movimientos estudiantiles, lo cual acabó con un enfrentamiento entre el Batallón Olimpia y el Ejército Militar Mexicano, en donde se cobró con la vida de cientos de estudiantes, dejando la Plaza de las Tres Culturas bañada en sangre. Alrededor de 1000 estudiantes provenientes de las escuelas normalistas de las zonas rurales se trasladarían al estado de Guerrero, donde tendrían una reunión con sede en Ayotzinapa. Guerrero se caracterizaba desde ese entonces como un lugar de guerra, altamente violento, y la escuela normal había absorbido esa fama, donde las personas creían que la escuela se dedicaba a crear guerrilleros para los distintos grupos violentos del estado, más específicamente a Guerreros Unidos. Los estudiantes tenían convenios con los camioneros, ya que el gobierno no les aportaba ayuda con los transportes, por lo que los camioneros eran los que decidían en ayudarlos en sus traslados. Algunos estudiantes llegaron a la estación de autobuses de Iguala, donde a un par de ellos no les dejaron bajar, encerrándolos dentro de los camiones. Otro grupo de estudiantes no iba a llegar a la estación de autobuses de Iguala, fueron recogidos en Chilpancingo, donde un autobús pasaría por ahí para tomar a ese grupo de estudiantes. Aquellos iban a esperar en Huizuco, pero al saber que tenían compañeros que no les dejaban bajar en la estación de autobuses, es cuando decidieron en ir al lugar a apoyarlos. Ya estando ahí, iniciaron una trifulca, donde lograron salir con los camiones originales, más 3 que consiguieron secuestrar en ese momento, teniendo en su posición 5 en total. 3 de los camiones se dirigieron al norte, mientras que otros 2 hacia el sur, separados por una gran distancia uno del otro. El grupo de 3 camiones se dirigía al norte de Periférico, donde fueron interceptados en el cruce por policías, quienes dispararon contra los camiones. Un estudiante, Aldo Rodríguez, fue atravesado por una bala en la cabeza, dejándolo en coma, situación de la que al día de hoy no ha despertado. Otros estudiantes quedaron heridos, mientras que algunos lograron escapar. Sin embargo, los policías se llevaron del último camión del convoy alrededor de 20 estudiantes, mientras que los camiones fueron olvidados. De los 2 camiones que se fueron hacia el sur, el primero fue intervenido por policías municipales en la salida de Iguala, frente al Palacio de la Justicia. La policía obligó a los estudiantes a salir del camión y se terminaron llevando de ese camión con un grupo de entre 12 a 15 estudiantes. El segundo camión, que venía más atrás, fue detenido por la Policía Federal obligándolos a salir,
pero los estudiantes lograron huir por los barrios de las afueras de Iguala. En ese escenario, la policía había detenido otro camión, al cual habían disparado de forma directa, sin cuestionar, pero se trataba de un equipo de fútbol, en donde murieron el chofer y un futbolista, al ser confundidos por los estudiantes que secuestraron los camiones. Cuando dos compañeros se suben a un autobús, se los lleva hasta Iguala. Estando en la terminal, no los dejan salir a los compañeros. Es ahí donde entramos nosotros, nos quedamos en Huitzuco y es donde entramos a Iguala a rescatar a nuestros compañeros que estaban prácticamente encerrados en un autobús, los habían dejado encerrados. En unos instantes yo ya me había dado por muerto porque no había ni salida, no sabía por dónde correr. En un instante yo sentí que estaba muerto. Las salidas que teníamos eran en donde estaban los policías municipales y los policías estatales, que absolutamente daban tiro al blanco, pues a nosotros. Lo único que querían es, podría decir, asesinarnos, porque ahí está el vivo ejemplo de nuestro compañero Aldo Gutiérrez. ¿Qué pasó esa noche del 26 de septiembre? ¿Por qué nos atacaron? ¿Por qué con real coraje? ¿Por qué con real... No tengo palabras para decir esto, no tengo palabras para describir el por qué nos atacaron. Viendo estudiantes indefensos, viendo estudiantes solamente apenas y con algunas bolas de barro para defendernos. Ha sido un momento difícil para toda la nación, de consternación y de indignación. Hace un momento, la Procuraduría General de la República informó los avances de las investigaciones sobre los muy lamentables hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Los hallazgos presentados indignan y agravian a toda la sociedad mexicana. El gobierno de México, en aquel entonces, a cargo del presidente Enrique Peña Nieto, declaró desaparecidos en esa noche y fueron entregados por los policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos. La versión apunta que los miembros de los Guerreros Unidos confundieron a los jóvenes con integrantes de los Rojos, una banda rival, y los asesinos para después incinerarlos en el basurero municipal Cuautla de Guerrero. Las supuestas investigaciones que daban estas conclusiones eran líderes por el ex precursor general de República Jesús Murillo Caram y el jefe de investigaciones Tomás Herón. Esta versión se titulaba como La verdad histórica y apuntaba que los estudiantes no habían acudido a Iguala en los autobuses, sino a propósito era boicotear un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de aquel entonces alcalde de la localidad José Luis Abarca Velázquez. La verdad histórica comenzó a ponerse en dudas por los familiares de las víctimas, al igual que cuando el gobierno del presidente Manuel López Obrador inició, hasta que fue desmentida por el grupo independiente de expertos internacionales, que durante casi 2 años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación. También otras organizaciones como Amnistía Internacional estimaron que la verdad histórica no había atendido adecuadamente a la línea de investigación, demostrando que la existencia de una enorme red de complicidades que involucran a las autoridades de todos los niveles del Estado mexicano. Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se prometió encontrar la verdad de los desaparecidos estudiantes y a los pocos días se anunció la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. A mediados del 2015, las investigaciones realizadas por un equipo de forenses argentinos y de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, meses después de presentar la verdad histórica, mostraban una contradicción ante esta, ya que no se veía posible que aquel basurero hubiera podido albergar un fuego necesario para quemar a 43 personas, luego de haber analizado distintos escenarios sobre el caso. Además, la CIDH demostró que los estudiantes se habían movilizado en un total de 5 camiones, que en aquel entonces no se sabía de la existencia de un quinto camión, justamente aquel que fue interceptado frente al Palacio Municipal por la Policía Federal, aquel que había quedado bajo el puente del Chipote. Se creía que ese camión contenía heroína, la cual iba a ser trasladada a Chicago, Illinois, todo siendo planificado por el líder de los Guerreros Unidos en aquella ciudad, por lo que se cree que ese quinto camión fue elegido por error, sin que los normalistas supieran que contenía droga en su interior.
razón por la que los policías se los llevaron, pero no da una respuesta al por qué los estudiantes quedaron desaparecidos. Según un informe del 27 de enero del 2015, la PGR informó que había 99 detenidos por el caso y habían 6 órdenes de aprehensión por realizar, entre ellas 3 piezas claves. José Luis Abarca Velázquez, con un proceso penal por delitos de delincuencia organizada, homicidio y secuestro, pero ninguno por los hechos ocurridos el 26 de septiembre. En la rama delictiva de Guerreros Unidos participaban delincuentes y servidores públicos, especialmente policías encabezados por el alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, la cual tenía un proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero. Las pruebas aportadas por la PGR apuntaban que María de los Ángeles era miembro de Guerreros Unidos por lo menos desde el 2005. Otra figura fue Sidronio Casarrubias, presunto líder máximo de la organización criminal Guerreros Unidos. Fue capturado en la México-Toluca en octubre de 2014. Las declaraciones apuntaban que Casarrubias negó haber dado la orden de desaparecer o asesinar a los estudiantes. Sin embargo, fue informado de la situación y este no se opuso. Felipe Rodríguez, el Cepillo, fue señalado por el Pato, el Yona y el Chereje como el integrante que mandó fracturar los huesos calcinados de las personas que asesinaron y quemaron en el basurero municipal. Estos son algunos de los presuntos responsables que han sido expuestos, ya que no todos han sido arrestados y se han dado a conocer por las dependencias, pero han sido identificados los más sobresalientes. Según informes del 23 de marzo del 2023, se detalló que bajo la causal penal 15-2022, la Agencia de Investigación Criminal, AIC, de la Fiscalía General de la República, FGR, cumplimentó dicha orden en contra de 7 elementos de la Policía Estatal y 2 policías preventivos del municipio de Iguala. Los detenidos se tratan de Sandra Gerardo Gallardo, Juan Durán Mozo, Ramiro Alvarado Sánchez, Lorenzo Bello Hernández, Noel Baltasar Gómez, Pablo Jiménez Morales, Alberto Chávez Álvarez, todos policías estatales aprehendidos este miércoles en el municipio de Chilpancingo. Mientras que este martes se detuvieron en Iguala, Guerrero, a los policías municipales y hermanos Navis Mayo Zúñiga e Imer Mayo Zúñiga. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal refrenda su compromiso de coordinación institucional con autoridades civiles y militares, concluye el comunicado estatal. Como parte de las investigaciones realizadas por la desaparición de los 43 estudiantes de Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido el 27 de septiembre de 2014, el gobierno federal ha determinado que este delito fue cometido por integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, con ayuda de autoridades de diferentes niveles de gobierno, incluidos policías locales. Asimismo, por este caso se encuentran detenidos 4 militares, el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mota, acusados por los delitos de la delincuencia organizada y desaparición forzada. Mientras que por su posible vínculo con el grupo criminal Guerreros Unidos, José Luis Abarca, exalcalde de Iguala Guerrero, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Felipe Flores Velázquez, exjefe de la Policía Municipal de Iguala, también fueron detenidos. Además de Jesús Murillo Caram, entonces Procurador General de la República, mientras que Tomás Cerón de Lucio, entonces director en jefe de la AIC, se encuentra prófugo de la justicia. En tanto, a lo largo de estos 8 años y 6 meses que llevan desaparecidos los estudiantes, 22 presuntos delincuentes implicados en el caso han sido ejecutados, al tiempo que otros 120 detenidos han sido absueltos por haber sufrido actos de tortura. Que me distrajo con los chavos, metimos y ya nos estaba esperando una camioneta de municipales de Iguala Guerrero. Nos topamos esta camioneta de personas y media. En la cual ya abajo, era el Terco, el Dugo, la Rana, el Bimbo, el Primo. Entonces en eso, como ya estaban tirados varios cuerpos, se comenzó a revisar a ver si no tenían pertenencias. Y fue cuando nos dimos cuenta que entre la parte del boxer, de los testículos, venían unas capuchas y unos celulares envueltos en... Bueno, ¿crees que se acabó el juego? Ya esperamos que se enfriara eso, ya le echamos
esa ceniza y tierra para que no estuviera tan caliente, y le pusimos doble bolsa. Y algunos llevaban unas palas y yo nomás compré así, puse a carbón y pedacitos así de bolsa. Ahí dijeron, bájense a tirar las bolsas, nos dijo el Tepo. Y entonces como iba yo, los mismos pues que estábamos en la mañana, los que fuimos en ese día, ahí nos quedamos toda la noche. Y ya después, cuando nos dijo, tienen las bolsas, yo las de... ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¡Todo con todo! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi somos todos! ¡Y porque vivan se los llevaron!